Cuando las cosas en Facebook salen mal. Número 34. Keithan Mitchell Brown. En la mañana del 25 de marzo de 2023, Keithan Mitchell Brown, una mujer de 28 años de Mississippi, fue arrestada después de presuntamente disparar a matar a su esposo durante una transmisión en vivo. Según un comunicado de la oficina del sheriff del condado de Lowndes, los agentes respondieron a una llamada de violencia doméstica alrededor de las 7:40 de la mañana. Cuando llegaron a la residencia de la pareja de Green Tree Drive, encontraron al esposo Jeremy Brown, de 28 años, muerto por una herida de bala. Se recuperó del lugar una pistola calibre 9 milímetros, así como otras evidencias físicas. Según se informa, el incidente fue transmitido en Facebook. La noche anterior al tiroteo, la pareja había discutido y Jeremy intentaba abandonar el apartamento para calmar la situación. Keithan le dijo a Jeremy que se quedara mientras continuaba insultándolo. La discusión escaló físicamente. Según el sheriff del condado, la pareja tenía antecedentes documentados de violencia doméstica. Keithan fue detenida y llevada al centro de detención de adultos del condado bajo cargos de asesinato. Número 33. Rachel Idwell. Rachel Idwell, una mujer de 50 años de la localidad inglesa de Brown Hill en West Midlands, se enfrentó a una bancarrota en abril de 2021 después de perder más de $160,000 de sus ahorros de toda la vida debido a un estafador en Facebook. Según Idwell, un hombre atractivo e inteligente llamado Stephen se le acercó en la plataforma en línea unos meses antes. Dijo que de inmediato establecieron una conexión y finalmente planearon encontrarse. Sin embargo, su encuentro nunca ocurrió, ya que el estafador le dijo que se dirigía a trabajar a un gran proyecto en Ucrania. 18 días después le informó a Idwell que su contrato se había detenido por la fuerza y su instrumento había sido confiscado. Stephen le dijo que había cubierto los costos de esta circunstancia inesperada, pero necesitaba aproximadamente $350 para pagar el transporte y la comida, dinero el cual ella envió después de un par de días. Más tarde, Stephen afirmó que estaba siendo retenido contra su voluntad en un sótano por prestamistas a quienes les debía casi $150,000. En entrevistas posteriores, Idwell dijo que la presión la hizo sentir como si tuviera una pistola apuntándole. El 4 de febrero envió al hombre más de $32,000 de sus ahorros. Al día siguiente le prestó otros $17,000. Un mes después le envió casi $64,000 después de obtener un tercer préstamo y una tarjeta de crédito. Después de 3 meses de tormento, Stephen afirmó haber sido salvado y tenía previsto regresar al Reino Unido. El 16 de marzo le dijo a Idwell que había habido problemas con su vuelo y que sin dinero no podía viajar. Posteriormente, las autoridades le informaron a la mujer que probablemente todo había sido una estafa. Número 32. Derek Medina. En 2016, un juez de Miami condenó a Derek Medina, un hombre de 33 años del sur de Florida, a cadena perpetua por matar a su esposa. El incidente ocurrió en noviembre de 2013 y comenzó como una disputa doméstica en la que Jennifer Alfonso, de 27 años, comenzó a golpear a Medina con los puños. Algunos fragmentos de la pelea fueron captados por cámaras de vigilancia al interior de la casa. Los fiscales argumentaron más tarde que el hombre, que pesaba aproximadamente 200 libras en un cuerpo de 6 pies de altura, podría haber dominado fácilmente a la mucho más pequeña Alfonso sin dispararle. Sin embargo, Medina recuperó su pistola de una habitación de arriba y disparó 8 veces contra su esposa. Un médico forense concluyó que todos los disparos ocurrieron mientras la víctima se acurrucaba de rodillas en el suelo de la cocina. Medina luego tomó una foto del cuerpo y la subió a Facebook con la leyenda «Descansa en paz, Jennifer Alfonso». Cuando sus amigos impactados le preguntaron sobre la inquietante publicación, Medina confesó haber matado a su esposa porque ella lo estaba golpeando y él no podía soportar más abusos. Luego se entregó a las autoridades. Durante su juicio, Medina se dirigió al tribunal de una manera que parecía desconectada de su situación, advirtiendo al presidente Barack Obama sobre la corrupción y prometiendo demandar al mundo. Número 31. Ashley Bames. El 18 de diciembre de 2018, Ashley Bames, residente de San Juan Capistrano, California, fue arrestada bajo sospecha de robo agravado, allanamiento de morada en segundo grado, intimidación de testigos y hacer declaraciones falsas. La mujer de 28 años fue ingresada en la cárcel del condado de Orange bajo una fianza de $50,000. Bames tenía antecedentes documentados de fraude que incluían embarazos falsos y la recolección de bienes donados que luego revendía para obtener ganancias. Según el teniente Mike Peters del departamento del sheriff local, las autoridades descubrieron cientos de artículos donados en su residencia y en otra ubicación. Peters afirmó que el esquema de la mujer comenzó a desmoronarse después de que sus víctimas se quejaran en las redes sociales. Antes del arresto, los detectives recibieron una pista después de que Bames publicara en Facebook que ella y Shane Goodman, su supuesto esposo bombero, estaban recolectando donaciones.
La publicación, que también se compartió en la página de Facebook de San Clemente Live, afirmaba que Goodman y su equipo no estaban recibiendo los suministros necesarios para combatir el incendio en el Bosque Nacional Cleveland. Las donaciones recogidas ascendieron a al menos $2,000. Los investigadores determinaron que no existía ningún bombero llamado Shane Goodman en la base de datos nacional. Según una declaración jurada en una orden de registro, varias de las víctimas anteriores de Bames afirmaron que ella había organizado un falso baby shower para recibir regalos. Otra víctima le dijo a los oficiales que se horrorizó al encontrar fotos de su hijo vestido como una niña en la página de Facebook de Bames después de haberla contratado como niñera. El 1 de marzo de 2019, según los registros del Tribunal Superior del Condado, la mujer fue condenada a 177 días de cárcel. Se declaró culpable de un cargo de robo agravado y 4 cargos de allanamiento de morada en segundo grado, todos ellos delitos graves. Su declaración de culpabilidad también incluyó 6 cargos de disuasión de un testigo y 2 decenas de cargos de fraude, clasificados como delitos menores. Número 30. Michael Baker. El 16 de abril de 2012, Michael Baker, residente en Kentucky, fue arrestado por sustraer gasolina de un coche de policía de Jenkins y publicar una foto del robo en Facebook. El joven de 20 años aparentemente mostraba su dedo medio en la foto, la cual se volvió viral en las redes sociales. Eventualmente, la publicación captó la atención de las autoridades. En una entrevista, Baker afirmó que él y su novia, Jane Sandlin, no tenían nada que hacer ese día, por lo que decidieron hacer una broma a la policía. Baker admitió que extrajo un poco de gasolina del coche patrulla, pero indicó que había poco combustible en el vehículo. El jefe de policía dijo que si Baker estaba dispuesto a robar a la policía, robaría a cualquiera. Se le imputaron cargos por hurto y apropiación indebida. Número 29. Victor Knight Nixon. El 6 de marzo de 2023, la policía fue enviada a una casa en Medford Avenue en Youngstown, Ohio. Victor Knight Nixon, de 25 años de edad, fue detenido y llevado a la cárcel del condado de Mahoning bajo cargos de intento de asesinato. Según informes posteriores, una mujer de 30 años de Southside había acudido a la policía una semana antes y les mostró los videos de Facebook en los que Nixon hablaba sobre quererla muerta e incluso ofrecía pagar hasta $5,000 para llevar a cabo el ataque. Se obtuvo una orden de protección por parte de la presunta víctima, pero la policía no localizó a Nixon hasta la semana siguiente. El 8 de marzo de 2023, Nixon fue presentado ante el tribunal y permaneció bajo custodia con una fianza de $250,000. Número 28. Sabrina Perron y Valerie DiLorenzo. El 8 de enero de 2014, en Indian Shores, Florida, fueron arrestadas Sabrina Perron, de 22 años, y Valerie DiLorenzo, de 19 años, quienes enfrentaron cargos graves por hacer amenazas de muerte en Facebook. Las dos mujeres presuntamente amenazaron a Amy Samples en la plataforma de redes sociales. Samples afirmó que el incidente surgió de una disputa en curso entre las dos partes. Según los informes de arresto, Perron utilizó Facebook para provocar a la víctima y hacerla salir, amenazando con arrastrarla fuera de su casa en presencia de sus padres. DiLorenzo mencionó a las autoridades que, debido a que Samples la había bloqueado, utilizó la cuenta de Perron para publicar amenazas propias. En una de esas publicaciones amenazó con poner una bala en la cabeza de Samples. DiLorenzo reveló abiertamente su identidad en la publicación y adjuntó imágenes de armas para intimidar aún más a la víctima. Algunas de las publicaciones se realizaron mientras las sospechosas se dirigían a la casa de la víctima por la tarde. La víctima llamó a la policía y posteriormente las sospechosas fueron arrestadas por la policía después de ser detenidas en un control de tráfico. Número 27. Josephine Garcinski y Curtis Britham. El 8 de marzo de 2017, Josephine Garcinski, residente en Sheboygan, Wisconsin, fue acusada de planear un robo a mano armada y pidió a su padre que le tomara una foto esposada para subirla en Facebook. La joven de 18 años y su novio Curtis Britham, de 27 años, fueron acusados de robo a mano armada en relación con un incidente que ocurrió 3 días antes. Según los informes, Garcinski estaba chateando con un hombre que conocía y eventualmente acordaron encontrarse. Cuando el hombre llegó a Sheboygan, subió al auto de la mujer, momento en el que Britham saltó al asiento trasero, lo amenazó con un arma y le robó su billetera y teléfono inteligente. Los detectives lograron identificar a Garcinski utilizando su alias en redes sociales, Josephine King. Posteriormente la rastrearon hasta una casa que pertenecía a su padre. Ella admitió haberse encontrado con la víctima y haberle robado marihuana. Cuando los agentes la esposaron, ella le pidió a su padre que documentara el momento con una fotografía, ya que tenía la intención de publicar las imágenes en Facebook.
La pareja enfrentaba hasta 40 años de prisión si se los encontraba culpables de robo a mano armada. Según una denuncia penal, Brithom también fue acusado de violar la libertad bajo fianza en relación con un cargo grave de posesión de drogas con intención de suministrar cerca de una cárcel. Podría enfrentar 2 años adicionales de prisión si se lo declaraba culpable. Número 26. Darren Wright. En enero de 2014, un fugitivo desafió a la policía de Greater Manchester en Facebook antes de que los agentes aceptaran su desafío y lo rastrearan hasta la ciudad de Salford. El sospechoso Darren Wright, de 26 años, había sido liberado de custodia en junio de 2013. 8 meses después de su liberación, al parecer incumplió los términos de su libertad condicional, lo que desencadenó una búsqueda policial. Después de que Wright se ocultara, los investigadores llevaron a cabo una serie de órdenes de registro, pero no lograron encontrarlo. Al enterarse de los intentos de las fuerzas del orden de localizarlo, el hombre publicó en Facebook que la policía lo buscaba en los lugares equivocados. También escribió que los esfuerzos de la policía para encontrarlo utilizando un equipo táctico eran una pérdida de tiempo y sugirió que utilizaran patrullas rápidas antes de desearles buena suerte. El 2 de abril de 2014, las autoridades lo encontraron durante una redada en Salford y posteriormente fue enviado de vuelta a prisión para cumplir con el resto de su condena. La policía de Greater Manchester cerró la intensa búsqueda con una advertencia a posibles imitadores, escribiendo en una publicación de redes sociales: "No nos desafíen, ganaremos". Número 25. Julio César Castillo. En agosto de 2021, un hombre fue abatido a tiros por un intruso en la sala de estar de su residencia en Carolina, Puerto Rico, mientras transmitía en vivo en Facebook. Julio César Castillo, de 24 años y oriundo de la República Dominicana, estaba bebiendo alcohol y grabándose a sí mismo momentos antes del tiroteo. Un hombre enmascarado irrumpió en la habitación y disparó rápidamente, lo que llevó a Castillo a correr y luego a arrastrarse para salvar su vida. El atacante disparó 5 veces antes de huir, hiriendo en el proceso a otro hombre que se encontraba en la casa, descrito como un joven en sus últimos años de adolescencia. Este último sobrevivió, pero Castillo fue declarado muerto en el hospital local. Según las actualizaciones del caso, las autoridades no habían revelado el nombre de ningún sospechoso. No está claro qué motivó el tiroteo, aunque algunas fuentes han teorizado que pudo haber sido de naturaleza vengativa. La colonia El Cedro Miches, un medio de noticias de la República Dominicana, informó que Castillo había huido a Puerto Rico en una balsa unos meses antes. Supuestamente lo hizo después de haber matado a una joven en el vecindario de Miches, La Boca del Río. Número 24. Asesino de Facebook. Alrededor de las 2 de la tarde del 16 de abril de 2017, Robert Goodwin fue abordado por un hombre mientras caminaba por el vecindario de Glenville en Cleveland. Steve Stephens, de 37 años, salió de su automóvil y le pidió a Goodwin que mencionara el nombre de una mujer con la que Stephens había estado involucrado románticamente. Luego le dijo al anciano de 74 años: "Ella es la razón por la cual esto te va a suceder", antes de dispararle fatalmente. Inmediatamente después, Stephens subió un video gráfico del asesinato a Facebook. Se inició una búsqueda estatal en la que las autoridades locales recibieron apoyo del FBI. Para la mañana del 17 de abril, la búsqueda de Stephens se expandió a Michigan, Indiana, Pensilvania y Nueva York, y se ofreció una recompensa de $50,000 por información, mientras se instaba a los residentes a estar en alerta máxima. Varios medios de comunicación lo apodaron el asesino de Facebook, mientras que más tarde se criticó al sitio web de redes sociales porque el video horroroso estuvo disponible públicamente en la página del agresor durante más de 2 horas. Las autoridades descubrieron que Stephens le había dicho a su madre por teléfono que había comenzado a disparar a personas porque estaba enojado con su novia. Goodwin, de 74 años, fue seleccionado al azar, mientras que la novia en cuestión salió ilesa y cooperó con las autoridades. El 18 de abril, Stephens se detuvo en un McDonald's en Pensilvania, a unas 100 millas de donde ocurrió el tiroteo. Un empleado lo reconoció por los informes de noticias y después de alertar a las autoridades lo retrasó intencionalmente al afirmar que su pedido de papas fritas se demoraría. La Policía Estatal de Pensilvania llegó al restaurante y se produjo una persecución cuando Stephens salió del autoservicio. Los agentes realizaron una maniobra táctica y detuvieron su automóvil en la ciudad de Erie. Cuando la policía se acercó a él, lo encontraron muerto a causa de una herida de bala. Número 23. David Volker. A mediados de 2011, el hombre de Indiana, David Volker, enfrentó cargos graves después de planear matar a su esposa para huir con una adolescente que lo había agregado en Facebook.
Volker, de 38 años, le dijo a la adolescente identificada como Jessica Studebaker que estaba rastreando los movimientos de su esposa con un dispositivo GPS que había instalado en su automóvil. El hombre fue arrestado el 3 de junio, pero los cargos fueron retirados 6 días después. A raíz de su arresto se descubrió que Jessica Studebaker era una persona ficticia creada por la exesposa de Volker, quien buscaba obtener información que pudiera utilizar en su batalla legal por la custodia de sus hijos. Volker afirmó haber sido consciente de la decepción de su exesposa todo el tiempo y que simplemente la estaba engañando al detallar su supuesto plan de asesinato. Semanas antes, al parecer, había obtenido un documento notarizado y una declaración jurada que explicaba su elaborado plan poco después de recibir la solicitud de amistad de Studebaker. A pesar del documento que aparentemente respaldaba su historia, fue detenido durante 4 días antes de ser puesto en libertad. Número 22. Christopher Spaulding. El 1 de diciembre de 2022, un fugitivo de Georgia ayudó a las autoridades en su propio arresto al comentar una publicación de la lista de los más buscados en Facebook. La publicación fue realizada por la oficina del sheriff del condado de Rockdale el mes anterior. El sospechoso Christopher Spaulding, de 40 años, no había visto su nombre en la lista y por lo tanto comentó: ¿y qué hay de mí? El departamento respondió reconociendo el error de su omisión y luego indicó que estaba en camino para detenerlo. Spaulding tenía 2 órdenes de arresto pendientes por violación de libertad condicional. Más tarde, el departamento compartió una actualización informando que el sospechoso estaba bajo custodia. Número 21. Robert Peralta. El 23 de enero de 2017, el activista y músico de 35 años, Robert Peralta, se metió en problemas después de publicar un comentario en Facebook. La publicación afirmaba que había sido estrangulado y golpeado por un alguacil adjunto, y Peralta juró que era hora de contraatacar. 2 meses después, el nativo de San Francisco se enteró de que las autoridades habían emitido una orden de arresto en su contra por acusaciones de amenazar con matar a agentes del orden. A pesar de no tener antecedentes penales, se entregó y fue detenido bajo fianza de $25,000. Sus cargos coincidieron con las crecientes preocupaciones sobre las amenazas contra la policía después de varios asesinatos de funcionarios del orden. Un amigo lo ayudó a cubrir el costo de su fianza para que pudiera ser puesto en libertad. Eventualmente, el caso fue eliminado del expediente de Peralta a cambio de una participación en una presentación sobre el uso responsable de las redes sociales para jóvenes. Incluso después de ser absuelto, se informó que estaba pagando su fianza en cuotas mensuales. Número 20. Paula Asher. En julio de 2012, Paula Ashler, de 18 años de edad, chocó contra otro automóvil mientras conducía en el condado de Woodford, Kentucky, provocando una colisión lateral con varios vehículos más. Se informó que el automóvil que Asher golpeó llevaba a 4 adolescentes, afortunadamente ilesos del accidente. Cuando las autoridades llegaron al lugar, Asher ya se había ido. Se sospechaba que estaba bajo una alta influencia del alcohol. Más tarde fue arrestada y acusada de abandonar la escena de un accidente, conducir bajo efectos del alcohol y posesión de una sustancia controlada. Después de su posterior liberación, ella comentó en Facebook que fue estúpida por chocar contra un automóvil y conducir bajo los efectos del alcohol. Al final del comentario añadió el acrónimo LOL. Las familias de los adolescentes llevaron el comentario de las redes sociales ante la jueza del condado, Mary Jane Phelps. Phelps ordenó a Asher que eliminara su página de Facebook. Ella ignoró la orden y luego fue acusada de desacato al tribunal. El 28 de agosto de 2012 fue condenada a 2 días de cárcel. Cuando regresó al tribunal una semana después, Asher se disculpó ante la jueza por no haber cumplido con la orden y por el comentario insensible, añadiendo que finalmente había eliminado su cuenta. Número 19. Nakasha James. En enero de 2016, las autoridades en San Bernardino, California, iniciaron una investigación sobre el asesinato de Dorian Powell, de 21 años de edad. Fue encontrado muerto luego de sufrir numerosas heridas de cuchillo. El principal sospechoso en el caso era la novia de Powell, Nakasha James, de 18 años de edad, quien publicó una aparente confesión en su página de Facebook. En la publicación, que desde entonces ha sido eliminada, afirmó que había tenido una pelea la noche del incidente y que Powell, a quien describió como ebrio, la había golpeado en la cara. James admitió haber tomado un cuchillo y apuñalarlo, pero agregó que no pensaba que le haría daño. Concluyó su publicación pidiendo perdón a Dios y adjuntando RIP al nombre de Powell. La familia de la víctima lo defendió, sosteniendo que no era un abusador y que su asesinato había sido premeditado, no resultado de defensa propia. James fue arrestada y acusada de asesinato. Número 18. Megan Aitken Barras.
En febrero de 2019, la mujer de Luisiana, Megan Aitken Barras, fue arrestada y puesta una noche en la cárcel por publicar un video violento en Facebook. El clip mostraba una pelea entre dos estudiantes masculinos en la escuela secundaria Acadiana, donde también asistía su hijo. En el video que su hijo había obtenido a través de Snapchat, un estudiante fue derribado 2 veces y golpeó su cara contra un banco de concreto. Afortunadamente, sus lesiones no fueron mortales. Aitken Barras, de 32 años, fue arrestada después de subir el clip. El departamento de policía también mostró su foto en sus redes sociales. Se le acusó de publicar ilegalmente actividad delictiva con fines de notoriedad y publicidad. Como consecuencia, Aitken Barras explicó que había subido el clip únicamente por preocupación hacia el estudiante herido, a quien temía que pudiera haber sufrido traumatismo craneal. Su elección de palabras en la publicación reflejaba preocupación en lugar de un deseo de publicidad. Sus preocupaciones surgieron a raíz de una experiencia familiar aterradora. Meses antes, el esposo de Aitken Barras había sufrido daño cerebral después de usar un cordón de zapato para ahorcarse en el centro correccional de la parroquia de Lafayette. Según la versión de los hechos de la mujer, la policía afirmó que querían hablar con su hijo sobre la pelea en su presencia solo para detenerla cuando llegó a la estación. El arresto cuestionable generó titulares y provocó indignación pública. El caso de Aitken Barras se convirtió en objeto de una demanda federal presentada en 2020, por la cual finalmente recibió una indemnización de $70,000. Número 17. Danielle Saxton. En 2014, una mujer de Illinois fue arrestada después de subir fotos en Facebook en las que llevaba puesto un vestido robado. El personal de la boutique de ropa Morty revisó las imágenes de vigilancia de la tienda y el propietario pidió a los usuarios de las redes sociales que estuvieran atentos a un vestido de estampado de leopardo neón, el único artículo de ese tipo que tenían en stock. Solo unas horas después, los detectives de internet lo localizaron en una serie de fotos de Danielle Saxton, de 27 años, quien había titulado sus publicaciones como "Amo mi nuevo vestido". Posteriormente fue arrestada en la cárcel del condado de Franklin bajo cargos de hurto menor de menos de $300. Número 16. Christine Olmes. En 2015, una mujer de 26 años fue arrestada por lo que se describió como amenazar en Facebook, después de subir una selfie en la que sonreía y apuntaba una pistola a la cámara. Christine Olmes fue confundida con otra mujer durante una acalorada discusión en el sitio de redes sociales. Decidió publicar la imagen amenazante de ella misma empuñando el arma mortal para que otros supieran quién era en caso de que quisieran encontrarla. Olmes vivía en Chesterfield, Virginia, donde la ley estatal prohíbe el uso de lenguaje vulgar, indecente y amenazante en línea. Ella defendió sus acciones argumentando que la publicación era una broma y también creía que sus acciones estaban protegidas por el derecho a la libertad de expresión. Olmes fue acusada de un delito menor de clase 1, cuya pena puede ser de hasta 1 año de cárcel y una multa de $2,500, pero planeaba apelar la decisión. Número 15. Amy Sharp. En 2016, una adolescente buscada por la ley de Sydney, Australia, generó un frenesí en las redes sociales después de comentar en su propia foto policial. Amy Sharp, de 18 años, fue arrestada por múltiples delitos relacionados con la propiedad, pero logró escapar de una comisaría de policía. Las autoridades difundieron su foto policial en varios medios de comunicación con la esperanza de que ayudara a llevarla ante la justicia. Cuando la imagen se publicó en una página de Facebook de un canal de noticias, Sharp fue una de las primeras en reaccionar. Publicó otra foto y pidió al canal que usaran esa en su lugar. Su comentario se volvió viral y generó una multitud de reacciones, así como más de 50,000 me gusta. Un usuario hizo una broma y aconsejó a la policía que publicara fotos poco favorecedoras de los fugitivos como estrategia, afirmando que eventualmente se pondrían en contacto para proponer mejores fotos. Sorprendentemente, la atención generada por la reacción de Sharp en las redes sociales eventualmente resultó en su arresto una vez más. Número 14. La muerte de Serena McKay. En abril de 2017, Serena McKay fue golpeada hasta la muerte en la reserva de la Primera Nación de Shawinigan al noreste de Winnipeg, Canadá. Durante varias horas circuló en Facebook un video grabado con un teléfono celular del espantoso asesinato de la joven mujer indígena en versiones cortas y largas antes de ser finalmente eliminado. El video mostraba a una mujer ensangrentada, apenas consciente, siendo golpeada repetidamente, pateada y pisoteada con el sonido de huesos quebrándose resonando en el audio.
La víctima, que había sido escuchada diciendo "lo siento mucho" mientras era brutalizada, fue identificada posteriormente como Serena McKay, de 19 años. Sufrió 67 heridas en el ataque y un médico forense sospechó posteriormente que probablemente había sucumbido a la hipotermia, incapaz de recibir ayuda debido a las extensas heridas y a la gran cantidad de alcohol en su sistema. 2 chicas en sus últimos años de la adolescencia, cuyas identidades no fueron reveladas debido a la ley de justicia penal para jóvenes de Canadá, fueron arrestadas y acusadas de asesinato en segundo grado en consecuencia. No estaba claro en el video quién más estaba presente, ya que se escuchaban voces tanto masculinas como femeninas en el audio, pero fueron las 2 adolescentes quienes llevaron a cabo el ataque. Los detalles de su relación con Serena McKay no fueron hechos públicos, pero se sabe que habían asistido a la misma escuela y se creía que habían estado bebiendo juntas antes de que se desatara una discusión. La sentencia de la adolescente más joven fue establecida en 3 años, ya que se determinó que había seguido el liderazgo de su cómplice. En junio de 2018, a la adolescente mayor se le imputaron 40 meses de prisión, seguidos de otros 23 meses y medio de supervisión condicional, la pena máxima permitida por la ley canadiense para un delito cometido por un menor que resulta en la muerte. Más tarde detallaría la noche del asesinato en un documento escrito a mano, afirmando que se despertó después de un fin de semana de consumo excesivo de alcohol y se enteró que había estado involucrada en un asesinato. En 2020 solicitó la libertad anticipada para poder regresar a su comunidad de la Primera Nación y matricularse en la Universidad de Manitoba. Su solicitud fue denegada por un juez que argumentó que todavía no aprendía las graves consecuencias de sus acciones. Número 13. Choi Jones. En abril de 2019, una fugitiva reveló accidentalmente su ubicación mientras usaba Facebook para burlarse de la policía que la buscaba. El 27 de marzo, Choi Jones, una mujer de Pensilvania, fue colocada en el segundo lugar de la lista de los más buscados por la oficina del sheriff del condado de Greene debido a su falta de comparecencia ante el tribunal por cargos de agresión. La mujer comentó en la publicación del departamento preguntando si ellos hacían entrega a domicilio. Sus intentos de burla terminaron por volverse en su contra. Mientras ésta discutía con los que comentaban, Jones reveló que se encontraba en el hospital Ruby Memorial en Morgantown, West Virginia. Gracias a información posterior y a la cooperación de las autoridades locales, lograron capturarla y fue extraditada de vuelta a Pensilvania. Después de su arresto, la oficina del sheriff del condado de Greene respondió a su publicación anterior, afirmando que se tomaría un descanso en su sección de comentarios, ya que no tenía acceso a internet en la cárcel. Número 12. Jeffrey Antonio Langford. En octubre de 2019, Jeffrey Antonio Langford, un hombre de Utah, disparó mortalmente a su madre y luego transmitió en vivo el sangriento resultado mostrándolo en Facebook. Tanto Langford, de 24 años, como su madre, Graciela Holker, estaban bajo los efectos de drogas y alcohol, según informaron sus familiares, lo cual era una situación recurrente para ambos. En uno de los 3 videos transmitidos en vivo se mostraba a Langford llorando y sosteniendo la cabeza ensangrentada de su madre, que presentaba una herida de bala frente a la cámara. Él afirmaba que ella se había disparado y sugería que iba a poner fin a su sufrimiento. Aún se podía escuchar su respiración. Cuando las autoridades llegaron a la residencia, detuvieron a Langford y descubrieron que Holker, de 45 años, había sufrido 3 heridas de bala. En las entrevistas policiales, Langford, cuyo padre se había quitado la vida, eventualmente admitió haber disparado 2 veces a su madre. Sin embargo, afirmó que lo había hecho para poner fin al sufrimiento de la mujer después de que ella se había cortado la garganta y se había disparado en la cabeza. Langford fue acusado de asesinato, pero no había suficientes pruebas para determinar concretamente quién había disparado el primer tiro. No obstante, el argumento predominante fue que, mientras su madre yacía moribunda, el primer impulso de Langford fue dispararle y luego transmitirlo en Facebook en lugar de llamar al 911. Finalmente se declaró culpable de homicidio involuntario y fue condenado a 15 años de prisión. Número 11. Colleen Kudney. En 2012, Colleen Kudney, de Westland, Michigan, fue condenada por manejar bajo los efectos de alcohol y en consecuencias le dieron libertad condicional con la condición de que se mantuviera completamente sobria. El día después del Día de San Patricio de 2014, solo unas semanas antes de que terminara su libertad condicional, Kudney fue convocada para realizar una prueba aleatoria de alcoholímetro. La joven de 22 años pasó la prueba, pero luego tomó la desconcertante decisión de alardear en Facebook que lo había logrado a pesar de haber bebido el día anterior, refiriéndose a la situación como un aguafiestas. El mensaje llamó la atención de la policía de Westland, quienes transmitieron la información a su oficial de libertad condicional. Durante una llamada telefónica posterior, se le pidió a Kudney que acudiera y se sometiera a una prueba de orina que, a diferencia del alcoholímetro, mostraría si había bebido en las últimas 80 horas. La joven colgó el teléfono, lo cual es una violación automática de la libertad condicional.
Se esperaba que asistiera a una audiencia el 1 de abril, lo que significaba que a la luz de la nueva información podría enfrentar hasta 3 meses de prisión. Número 10. Lorraine Graves. En julio de 2021, la policía de Tulsa, Oklahoma, subió una foto de Lorraine Graves, de 24 años, como parte de la publicación semanal en Facebook del departamento sobre los más buscados. Graves había sido captada por cámaras de vigilancia en compañía de Hayden Hobson, de 19 años, y su hermano Gabriel, de 20 años. Ellos eran los principales sospechosos del asesinato de un hombre en un complejo de apartamentos ocurrido en marzo. Graves, buscada como cómplice, usó su nombre real y perfil al comentar en la foto del departamento, preguntando en tono de burla sobre el dinero de recompensa. Mientras muchos reaccionaron a su comentario con emojis de risa, algunos la advirtieron que se mantuviera alejada de las redes sociales, ya que podrían rastrearla. En un plazo de 24 horas, Graves estaba bajo custodia policial y se le impuso una fianza de $500,000. Las autoridades de Tulsa anunciaron su captura en una publicación que mostraba a Graves sonriendo a la cámara mientras era procesada. Número 9. Andrew Marcum. Un sospechoso de 21 años buscado por robo se burló públicamente de las autoridades de Ohio en Facebook antes de ser detenido la noche del 3 de marzo de 2015. Más tarde, las fuerzas del orden atribuyeron su captura a la provocadora publicación en redes sociales. Un día antes del arresto, el sospechoso Andrew Marcum fue objeto de una advertencia en Facebook por parte de la oficina del sheriff del condado de Butler. Tenía varios cargos pendientes que incluían robo, agresión, puesta en peligro criminal y secuestro, según un informe del NBC. Marcum comentó la publicación afirmando que no le preocupaba y que la mitad de la fuerza policial no sabía quién era él. Las autoridades respondieron pidiéndole que se presentara en la oficina del sheriff. El sheriff del condado de Butler continuó la conversación en otra plataforma de redes sociales, donde publicó una imagen de una celda de prisión vacía junto con un mensaje que indicaba que tenían la habitación de Marcum lista para su llegada. El sospechoso parecía disfrutar de la atención que conllevaba ser un hombre buscado, y con la ayuda de informantes los agentes finalmente pudieron localizarlo. Una foto de ficha policial del hombre con el rostro enrojecido y lágrimas en los ojos se subió a la página del sheriff del condado después de su arresto. Número 8. Andrew Helens. Aproximadamente 15 minutos antes de robar un supermercado Tesco en Kingsland, Inglaterra, Andrew Helens publicó sus planes en Facebook. El 31 de febrero de 2015, Helens escribió "Haciendo Tesco ahora", antes de entrar en la tienda y sacar un cuchillo mientras exigía dinero al personal del establecimiento. Las autoridades fueron alertadas, pero Helens huyó del lugar con cientos de libras en efectivo robado. Sin embargo, poco después fue arrestado en un pub cercano. Los agentes recuperaron el dinero robado y encontraron un cuchillo en su posesión. La publicación de Facebook, junto con los testimonios de testigos y las pruebas materiales encontradas en Helens, lo señalaron irrefutablemente como el perpetrador. Más tarde se declaró culpable de robo a mano armada y un juez concluyó que representaba un alto peligro de causar daño grave al público. Helens fue condenado a 4 años de prisión. Número 7. Steve DeWayne Winstead y Tiffany Annette Klein. El Departamento de Policía de Hoover, Alabama, agradeció al público después de que una publicación en Facebook les ayudara a localizar a los 2 sospechosos de hurto en una tienda en Pell City. El 9 de agosto de 2020, en una tienda de la autopista 150, Steve DeWayne Winstead, de 42 años, y Tiffany Annette Klein, de 39 años, llenaron bolsas con mercancías valoradas en más de $3,000 y salieron sin pagar. 3 días después, las autoridades solicitaron la ayuda del público para identificar a los sospechosos. Los investigadores informaron que recibieron varias pistas después de hacer una publicación en Facebook. Poco después de las 7 p.m. del 10 de agosto, Klein fue arrestada y fichada bajo una fianza de $15,000. 18 días más tarde, Winstead también fue detenido y encarcelado con la misma cantidad de fianza. A ambos se les imputaron cargos por robo en primer grado y salieron bajo fianza en cuestión de horas. Número 6. Christopher Vanegas. En noviembre de 2014, un hombre de Nuevo México fue detenido por la policía después de subir fotos de armas robadas a su perfil de Facebook. Las armas habían sido robadas en una casa en Albuquerque en otoño del año anterior por Christopher Vanegas, un padre de unos 30 y tantos años. La policía no tenía pistas sobre el robo hasta que la víctima, que era amiga de Vanegas, reconoció su propiedad en las publicaciones de Facebook. Anteriormente no había investigado a Vanegas ni había visto su perfil porque no sospechaba de él. Como consecuencia, el ladrón fue acusado de allanamiento de morada agravado, hurto de armas de fuego y manipulación de pruebas. Número 5. Tony Harris.
En octubre de 2015, 3 intrusos enmascarados y armados irrumpieron en la casa de Tony Harris, de 50 años, en Kensington, Filadelfia. Exigieron saber dónde estaba el dinero. Colocaron un arma en la cabeza de la prometida del hombre, Amber Crane, quien les dijo que no tenían efectivo y que eran una familia pobre. Uno de los intrusos disparó entonces a Harris en la cabeza antes de huir del lugar junto con los demás. La víctima fue llevada de urgencias al hospital de la Universidad de Pensilvania, donde finalmente falleció a causa de la herida de bala. Los investigadores creían que una publicación en Facebook había sido responsable de la fatal invasión de la vivienda. El 5 de octubre, Harris había subido una foto de Crane sosteniendo gruesos fajos de dinero. El pie de foto del padre de 3 hijos decía que había extraviado $60,000 y que esperaba que su esposa no hubiera salido de compras con ese dinero. Se cree que la gran suma de dinero atrajo a los ladrones y las autoridades comenzaron a investigar una posible conexión. Sin embargo, según la familia de la víctima, la publicación era un chiste. Afirmaron que Harris, un técnico de reparación de electrónica, había colocado $20 en la parte superior de montones que consistían principalmente en billetes de $1, lo que los hacía parecer mucho más valiosos de lo que realmente eran. Número 4. Alexandra Lyons. En 2020, durante las manifestaciones callejeras relacionadas con la muerte de George Floyd, una mujer de Grand Rapids, Michigan, fue acusada de utilizar las redes sociales para incitar a un motín. Alexandra Lyons, de 22 años, publicó un video en vivo en Facebook en el que animaba a otros a saquear y causar destrucción. En las imágenes se le veía bebiendo cerveza que supuestamente había sido robada de un establecimiento llamado Mojo's Dealing Piano Bar y Restaurant. Lyons también subió imágenes de una fiesta en su casa en la que se exhibía ropa saqueada de una tienda local. La joven fue acusada el 2 de junio de incitar a un motín y destrucción maliciosa de propiedad, delitos castigados con 10 y 5 años de prisión respectivamente. En noviembre de 2021 se declaró culpable del primer cargo y su sentencia estaba programada para principios de enero del año siguiente. Número 3. Asesinos de Facebook. En 2012, una pareja de Tennessee fue encontrada muerta en su casa en Mountain City como resultado de un plan de asesinato que se desarrolló en Facebook y que involucró engaño y ciberacoso. Janelle Potter, junto con sus padres Barbara y Marvin, se habían mudado a la ciudad en 2005. Janelle, entonces en sus primeros 20 años, tenía dificultades para relacionarse socialmente, en parte debido a sus padres sobreprotectores, y pasaba la mayor parte del tiempo en las redes sociales. A finales de la década de 2000 encontró un grupo de amigos en la vida real que incluía a Billy Payne y a su primo Jane Kurd. Janelle se involucró románticamente con Kurd, pero mantuvo la relación oculta a sus padres mientras también supuestamente albergaba en secreto una obsesión por Payne. La relación con este último se deterioró después de que él comenzara a salir con Billie Jane Hayward. Janelle acusó a Payne y a Hayward de acosarla anónimamente en línea, amenazándola con violencia y haciendo llamadas de broma. Mantuvo que el odio se debía a que Hayward estaba celosa de su apariencia. La pareja dejó de ser amigos de ella en Facebook, afirmando que en realidad Janelle había sido la principal agresora en la disputa. El 31 de enero de 2012, un vecino encontró a Payne, de 36 años, y a Hayward, de 23, muertos en su casa. Ambos habían sido ejecutados de una manera que indicaba la participación de un sicario profesional con disparos únicos en la cabeza. A Payne también le habían cortado la garganta, mientras que Hayward había sido tiroteada mientras sostenía en brazos a su hijo de 7 meses, Tyler. El niño fue encontrado cubierto de sangre de su madre, pero ileso. Había pocas pruebas en la escena, por lo que las autoridades locales investigaron la disputa en Facebook. Interrogaron a Kurd, quien tras no pasar una prueba de polígrafo les preguntó por qué la CIA estaba involucrada. Se descubrió que alrededor del momento en el que Payne y Hayward se habían comprometido, Kurd y los padres de Jane habían comenzado a hablar con un presunto agente de la CIA que se identificaba solo como Chris en línea. Se intercambiaron cientos de mensajes en los que Chris les decía que era su deber proteger a Janelle de la pareja. Kurd, Barbara y Marvin conspiraron para matarlos, y Marvin, un ex-marine, actuó como el ejecutor. Luego se descubrió que Chris y Janelle eran la misma persona, ya que había logrado engañar a los demás para que eliminaran a sus supuestos acosadores. Kurd fue condenado a 25 años de prisión, mientras que los 3 miembros de la familia Potter recibieron cadenas perpetuas. Número 2. Jessica Ann Smith. En el otoño de 2019, una mujer de Pensilvania fue arrestada por fingir tener cáncer para recolectar donaciones que ascendieron a miles de dólares a través de campañas de Facebook y GoFundMe.
Jessica Ann Smith, de 31 años, del condado de Chester, inició las campañas en junio alegando que su batalla contra el cáncer de colon la dejó incapacitada para trabajar y proveer a sus hijos, además de enfrentar gastos médicos exorbitantes. En Facebook, la campaña con el nombre Fight Like Jessica hacía afirmaciones similares. Smith se aprovechó de la generosidad de las personas y recaudó más de $10,000 de las dos campañas en las que operaba bajo su nombre de soltera Jessica Veronica Cornell. También falsificó varios documentos para dar validez a sus afirmaciones. El 31 de julio, el esposo de la mujer, Robert, la denunció a las autoridades informándoles que su esposa no padecía cáncer. Había escuchado una conversación telefónica en la que ella hablaba con un representante de su empleador solicitando tiempo libre para tratamientos del cáncer. Robert también proporcionó estados de cuenta bancarios de su cuenta conjunta mostrando un patrón de depósitos. Smith fue arrestada y acusada de robo y engaño y otros cargos relacionados con el robo. Número 1. Syed Bay Maddox, Kirsten Lowry y Kimberly St. John Stevenson. El 19 de diciembre de 2018, 3 mujeres de Cleveland, Ohio, fueron acusadas en relación con un esquema fraudulento en Facebook que generó más de $300,000. El fraude en línea ideado por Zainab Bey Maddox, de 24 años, Kirsten Lowry, de 26 años y Kimberly John Stevenson, de 54 años, se dirigía principalmente a madres de los suburbios. Según la acusación, el fraude comenzó en agosto de 2016 y continuó hasta julio de 2018. Las 3 acusadas supuestamente crearon una página de vendedor en Facebook llamada Sis Place, que eventualmente atrajo a más de 200 clientes. Las sospechosas transferían pagos de los clientes de ida y vuelta entre varias cuentas bancarias diferentes para encubrir sus movimientos financieros. Finalmente, los bancos detectaron pagos sospechosos y cerraron sus cuentas. Bay Maddox eliminó sus cuentas personales en las redes sociales después de que se supo que Sis Place no cumplía con los pedidos de las personas. La policía de la Autoridad Metropolitana de Vivienda investigó el asunto y luego obtuvo una orden de arresto para Bay Maddox en junio de 2017. Esta última huyó posteriormente hacia el oeste de Estados Unidos. Mientras estaba prófuga, recibía dinero de las ventas de la página a través de su hermana Lowry, quien utilizaba su cuenta bancaria para transferir los fondos clandestinamente a su hermana fugitiva. El 1 de agosto de 2018, Bay Maddox fue arrestada en Las Vegas y extraditada de vuelta a Cleveland para enfrentar cargos. Fue admitida en un programa de desvío judicial después de aceptar un acuerdo de declaración de culpabilidad. Ella y su cómplice John Stevenson fueron acusados de participar en un patrón de actividad corrupta, conspiración, robo agravado, lavado de dinero y otros cargos relacionados con el esquema de 2 años. Lowry también fue acusada de lavado de dinero, obstrucción de la justicia y recepción de bienes robados. Bay Maddox fue sentenciada posteriormente a 6 años y 6 meses de prisión y se le ordenó pagar más de $200,000 en multas. John Stevenson se declaró culpable de un cargo de fraude telefónico. Lowry fue puesta en libertad bajo una fianza personal de $10,000 después de declararse no culpable de sus cargos. Gracias por ver. ¿Preferirías compartir solo fotos terribles de ti mismo en redes sociales o eliminar por completo tu cuenta de Facebook? Déjanos saber en la sección de comentarios abajo.